vamos en los derechos humanos en el Distrito Federal? El proceso de elaboración del diagnóstico y del programa de derechos humanos del Distrito Federal es el producto de más de 3 años de trabajo del Comité Coordinador y tiene como finalidad orientar las políticas públicas bajo una perspectiva de derechos humanos en el Distrito Federal. Este ejercicio único a nivel nacional tuvo importantes antecedentes que se concretaron con la publicación del programa en agosto de 2009. El Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal contiene más de 2.400 líneas de acción, divididas en 3 núcleos problemáticos: derechos humanos y democracia, justicia y seguridad humana. Además, dentro del programa existe el eje de análisis de derechos por grupos de población. En cada derecho o grupo de población se establecen estrategias y acciones que deben cumplir distintos entes públicos, entre los que se encuentran los órganos ejecutivo, legislativo y judicial del Distrito Federal y las delegaciones y los organismos públicos autónomos, con el fin de impulsar la institucionalización del programa para que fuera un compromiso de Estado y no solo de un gobierno, así como vigilar su cumplimiento. Se impulsó y aprobó la ley que, entre otras cuestiones, crea el mecanismo de seguimiento y evaluación conformado por un comité intersectorial de seguimiento y evaluación que toma las decisiones políticas, los espacios de participación para el seguimiento del programa y una secretaría ejecutiva. Dentro del comité, las organizaciones de la sociedad civil juegan un importante papel en la generación de acuerdos, toma de decisiones, inclusión de temas de preocupación respecto a la situación de los derechos humanos en el Distrito Federal e impulsan la incorporación del enfoque de derechos humanos en el diseño y aplicación de políticas públicas y legislación en la ciudad. Asimismo, promueven la participación de otras organizaciones sociales y civiles en espacios que les permitan colocar sus preocupaciones, cuestionar y proponer el diálogo con los entes públicos. Entre las actividades promovidas por las organizaciones del Comité de Seguimiento y Evaluación destaca el encuentro ¿Cómo vamos en los derechos humanos? Del DF, que a finales del 2011 favoreció el intercambio de opiniones sobre los avances, los retrocesos y los desafíos en temáticas que aborda el programa. En cuanto a la situación de los derechos de grupos de población específicos, el encuentro abordó los siguientes: 1. Mujeres. 2. Jóvenes. 3. Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, travestis e intersex, LGBTTI. 4. Pueblos y comunidades indígenas. 5. Infancia. 6. Poblaciones callejeras. 7. Víctimas de trata de personas y explotación sexual comercial. Mesa de Derechos Humanos de las Mujeres. Sobresalen preocupaciones en torno a 1. La situación de las mujeres indígenas. 2. La violencia y el hostigamiento sexual. 3. Los derechos laborales, especialmente de las trabajadoras del hogar y las mujeres indígenas. 4. La salud integral de las mujeres. Avances identificados en materia de legislación, política pública y cultura de derechos. En el DF se identifican avances importantes como la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres para el Distrito Federal, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, la interrupción legal del embarazo y la tipificación del delito de feminicidio. Propuestas para el seguimiento. Es necesario dar un seguimiento puntual de la legislación y políticas públicas, procurando la incorporación de la perspectiva de género y respetando la cosmogonía de las comunidades. Las acciones deben estar acompañadas de presupuesto para su implementación. Particularmente es necesario vigilar la instrumentación de los actuales programas en materia de salud integral de las mujeres, como es el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Es necesaria la capacitación y sensibilización de las y los funcionarios públicos en cuanto a cómo respetar, promover y garantizar los derechos humanos de las mujeres. Impulsar iniciativas que reconozcan los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar, así como acciones para atender las problemáticas que enfrentan.
Es necesaria la creación de un sistema de estadística en el Distrito Federal que permita diagnosticar las situaciones particulares a las que se enfrentan. Es fundamental la creación de vínculos más sólidos entre las organizaciones de la sociedad civil, las instancias públicas del DF y la academia para exigir y vigilar el cumplimiento de los derechos de las mujeres. Es necesario que exista una mayor difusión por parte del gobierno local sobre las acciones emprendidas en el marco del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal hacia la ciudadanía, así como hacia las y los funcionarios públicos. Mesa de Derechos Humanos de las y los jóvenes. Problemáticas señaladas. La ley de las y los jóvenes del Distrito Federal existente carece de una perspectiva de derechos humanos. Las medidas y acciones gubernamentales se encuentran diseñadas desde una perspectiva tutelar que ubica a los jóvenes como objeto de promoción y protección. A pesar de los avances en diversas áreas, hay desafíos en educación, participación política efectiva, acceso al mercado laboral con dignidad y vivienda. La criminalización de este grupo poblacional continúa siendo un obstáculo constante en materia de seguridad y justicia. Avances identificados en materia de legislación, política pública, cultura de derechos. En 2011 cobró mayor importancia la planeación de una nueva ley para personas jóvenes. También ha sido favorable incorporar la participación multidisciplinaria de organizaciones de la sociedad civil. Retos y propuestas para el seguimiento. Valorar el impacto, el sentido y el avance del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal en políticas públicas para personas jóvenes en la Ciudad de México. Participación activa de las y los jóvenes en todos los procesos que conduzcan a medidas y acciones gubernamentales. Seguimiento riguroso a la operativización de las leyes que estén enfocadas en las y los jóvenes, así como a las iniciativas para avanzar en derechos sustantivos, en paralelo al desarrollo de indicadores que permitan mejorar las acciones. Mesa de Derechos Humanos de Población Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersex LGBTTI. Para la exigibilidad del programa como política pública en el Distrito Federal, es indispensable un diálogo plural entre los diversos actores organizados y no organizados de la sociedad civil, academia y gobierno. Es indispensable el diseño en indicadores respecto al goce y ejercicio de los derechos humanos de las poblaciones LGBTTI, así como la realización de diagnósticos y censos que permitan contar con un sistema de información por orientación sexual e identidad de género en dichas poblaciones que habitan y transitan en el DF. Esto con el objetivo de impulsar programas y acciones dirigidas a erradicar las prácticas de homofobia, lesbofobia, bifofobia y transfobia que atentan contra la integridad y vida de las personas LGBTTI. Algunos avances en materia de política pública y legislativa son: 1. La Ley de Sociedad de Convivencia, preámbulo en el reconocimiento de las diversas formas de convivencia entre las familias del DF. 2. La apertura del Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual. Y 3. El reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, es necesario garantizar la continuidad e instrumentación de estas medidas con un presupuesto etiquetado. Es fundamental que se promueva el respeto y protección de la salud desde un enfoque de igualdad y no discriminación, con posibilidad de que las personas transgénero y transexuales sean reconocidas. Cabe señalar que en el DF aún no se garantiza la gratuidad de los servicios de salud para la reasignación sexogenérica, situación que obstaculiza el proceso. Es necesario incluir temas de diversidad sexual y educación sexual con enfoque de derechos humanos y de género en los programas educativos desde una perspectiva laica. Apoyar los programas de educación sexual formal y no formal que facilitan la adquisición de conocimientos, generan prácticas de autocuidado, promueven la toma de decisiones, la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto en todos los asuntos relacionados con la sexualidad.
Mesa de Derechos Humanos de Pueblos y Comunidades Indígenas en el Distrito Federal. No se destacan avances desde la perspectiva de los participantes provenientes de pueblos y comunidades indígenas, pues observan diversas limitaciones y problemas, incluyendo el análisis crítico sobre las instituciones del Distrito Federal que se han creado para atender a estas poblaciones. Entre las principales problemáticas destacan: históricamente, los pueblos y comunidades indígenas han enfrentado situaciones violatorias a sus derechos humanos. Los cuerpos policíacos y ministerios públicos carecen de cultura de derechos humanos. La estructura burocrática es fría y se violan los derechos de estas poblaciones dolosamente. Se sufren violaciones al debido proceso y al acceso a la justicia. En los reclusorios se encuentran muchos indígenas que desconocen las razones por las cuales fueron recluidos. Los pueblos y comunidades indígenas se encuentran entre las poblaciones con mayor rezago y marginación en el DF, debido a la discriminación y exclusión de las que han sido objeto. Se cuestiona el proceso deficiente de consulta previa, libre e informada respecto al anteproyecto de la Ley Indígena para el DF. A pesar de que existe una Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, CEDEREC, sus políticas y programas no parecen responder a las necesidades y demandas de la población indígena. Se observa la falta de proyectos dirigidos a varones. No se respeta el derecho al trabajo. No se les integra los proyectos de plazas comerciales y cuando se llega a hacer se les requiere vender solamente artesanías. Se les discrimina por su vestimenta. Las delegaciones del DF carecen de un programa integral o un planteamiento articulador que integre a diferentes áreas como salud, educación, recreación para la atención de los pueblos y comunidades indígenas. Otro problema es la focalización de la atención en ciertas delegaciones. Para la atención de personas indígenas que migran al DF y carecen de documentos, se llega a recurrir al Instituto de Asistencia e Integración Social del DF, IASIS, pero su situación se complica al ser atendidos como poblaciones callejeras. Entre los principales retos destacan los diferentes pueblos y comunidades indígenas que coexisten en la ciudad y sus distintos orígenes, intereses y necesidades. Requieren reconocimiento y la implementación de políticas públicas específicas. Al mismo tiempo requieren del reconocimiento de derechos colectivos comunes que hagan posible su permanencia y reproducción social comunitaria. Promover una amplia participación y adecuada consulta en torno a la ley indígena. Mesa de Derechos de la Infancia. Se consideró como un gran avance contar con un capítulo sobre los derechos de la infancia dentro del programa de Derechos Humanos del DF y se resaltó la importancia de la Convención sobre los Derechos del Niño como parteaguas en la visión que se tiene sobre los niños y las niñas como sujetos de derechos. Principales retos identificados. Es necesario generar un cambio sobre las representaciones sociales y los patrones culturales dominantes que reconocen a la infancia únicamente como valor de futuro, como personas incompletas cuyo parámetro de éxito y desarrollo es la vida adulta. Esta condición les deja sin posibilidad de que su voz sea considerada en la toma de decisiones. Promover nuevas pautas de crianza para evitar la persistencia de prácticas violatorias de los derechos humanos de la infancia en la mayor parte de los hogares y planteles escolares capitalinos, como el castigo corporal, los tratos humillantes y otras formas de uso de la fuerza y violencia en la educación y socialización de niñas y niños. Promover un sistema de protección integral de los derechos de la infancia que se traduzca en un conjunto de planes y programas que garanticen la transversalidad del enfoque de derechos en las acciones de los órganos de gobierno ejecutivo, legislativo y judicial. Promover la creación de mecanismos de defensa sociojurídica a los que niños, niñas y adolescentes tengan acceso sin la familia o tutores como intermediarios de un proceso. Promover el acceso a información completa sobre la educación sexual desde la etapa preescolar para que niños, niñas y adolescentes puedan ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos. Mesa de Derechos de las Poblaciones Callejeras.
La principal característica de las poblaciones callejeras está en el uso constante del espacio público, siendo este el medio en el cual se organizan para poder sobrevivir y el espacio en el cual generan una cultura propia. En este sentido, el concepto de poblaciones callejeras reconoce a los grupos de pobladores de la calle que construyen la posibilidad de sobrevivir en un panorama adverso como es la calle. Las poblaciones callejeras son un grupo de la sociedad carente de condiciones para el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, económicos, políticos, sociales y culturales. Esta problemática es abordada en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Principales retos identificados: reconocimiento de las poblaciones callejeras como sujetos de derechos, generación de políticas públicas que atiendan y prevengan de manera integral las raíces del fenómeno callejero y eviten acciones de cero tolerancia, estigmatización, discriminación y criminalización de la pobreza en contra de las poblaciones callejeras. Estas acciones deberán orientarse no solo a niñas y niños en situación de calle, sino incorporar a otros grupos de población como adultos mayores, quienes cuantitativamente tienen mayor presencia en el espacio público. Erradicación de prácticas de limpieza social, abusos policíacos y desalojos forzados, con los cuales se pretende reubicar a las poblaciones callejeras. Promoción de una política integral para la reinserción. Capacitación a funcionarios públicos sobre los derechos humanos de las poblaciones callejeras. Construcción de un catastro o sistema de información sobre la población en situación de calle que permita generar indicadores para conocer y comprender sus condiciones de vida. Mesa de Derechos Humanos de Víctimas de Trata de Personas y Explotación Sexual Comercial. La trata de personas es un delito de alto impacto y es una violación flagrante a los derechos humanos, pero se carece de cifras suficientes que lo caractericen y de políticas adecuadas para prevenirlo, atenderlo, sancionarlo y erradicarlo. Principales retos identificados: falta visibilizar el problema, sensibilizar y capacitar al respecto. Desconocimiento del delito de trata por parte de las autoridades, lo que propicia que las víctimas sufran doble victimización. Ausencia de cifras oficiales y falta de estudios sobre las personas que ejercen trabajo sexual. Ausencia de políticas públicas y servicios para la atención de las víctimas. Se requiere una cultura de la prevención que debe ser incluso económica, así como generar redes comunitarias de protección.